Buenas tardes, mi nombre es Nicole Neira, yo soy trabajadora social en formación y me encuentro en primer semestre. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene conocer la historia del trabajo social. Como todas las cosas, esta carrera tiene un inicio, unos principios, una historia y un orden. Cuando elegí estudiar esta carrera y formarme profesionalmente, tenía ciertos conocimientos, pero nunca me imaginé lo que implicaba ser una trabajadora social. Bueno, para entender la función profesional y poder ejercerla, es necesario conocer y profundizar en qué es, de dónde viene, cómo surgió. Y en este primer semestre aprendí que para cada situación hay una razón de ser. Todo viene de nuestros antepasados y se ha construido hasta llegar a la actualidad. Por esto considero que es de suma importancia estudiar, leer y sobre todo entender lo que más podamos sobre nuestras raíces y el origen de lo que actualmente estamos estudiando, para en un futuro ejercerlo profesionalmente. Con todo esto se nos hará mucho más fácil entender que todas las profesiones se construyen socialmente y que todas ellas se apoyan en un conjunto de conocimientos científicos que son el fruto del trabajo que han realizado nuestros antepasados. Sin embargo, actualmente seguimos teniendo problemas de identidad profesional y una de las causas es el desconocimiento y la poca información que se puede encontrar actualmente sobre nuestra historia. Considero que también es importante tomar acción y empezar a reconocer y conmemorar a nuestros antepasados, a nuestros pioneros, ya que inicialmente no nos reconocían como profesión y fueron ellos los que hicieron que eso eh, comenzara a cambiar, ya que inicialmente nuestra carrera de trabajo social era vista como eh, comenzó como caridad, filantropía, se daban las limosnas, se daba las formas de ayudas desinteresadas. Después fue articulando un poco más y se crearon como los asilos de los ancianos, los orfanatos, los hospitales, porque antiguamente eso no existía. Y todo esto es a causa de nuestros pioneros, pues personas, mujeres, inicialmente que luchaban porque nuestra carrera, que ahorita es una carrera profesional, se reconociera en ese tiempo como carrera profesional. Ellos hicieron que tomara estructura y se formara totalmente para y ser válida y ser vista, como ya lo mencioné, como un trabajo y una carrera profesional. Y porque pues hay que tener en cuenta que para brindar ayuda y estar dispuestos al servicio siempre y a estar colaborando, es necesario estudiar, tener conocimiento sobre eso, pero actualmente no se reconocía. Considero que otro punto importante que debemos tratar es que muchas veces confundimos los asistentes sociales o trabajadores sociales, o el servicio social o trabajo social. Porque como ya lo mencioné, en la antigüedad todos estos aspectos eran tomados como uno solo, ya que el trabajo social carecía de una estructura, de un orden, de argumentos científicos, y gracias a toda nuestra historia, hoy tenemos el concepto de cada una y sabemos distinguirlos. Pero para entender todo esto hay que conocer un poco sobre la historia del trabajo social. La historia del trabajo social. Vamos a iniciar dando una definición sobre qué es el trabajo social. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas, los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. En la historia del trabajo social se definen tres momentos esenciales: asistencia social, servicio social y trabajo social. Dicho esto, el trabajo social se divide en tres etapas: la etapa pretécnica, la etapa técnica y la etapa científica. La etapa pretécnica es la más extensa en el tiempo.
Se inicia con las formas de ayuda que se institucionalizan durante la Edad Media. En esta etapa, el marco ideológico de la ayuda viene definido fundamentalmente por la caridad, ampliándose posteriormente a planteamientos que surgen de una perspectiva laica, la beneficencia y la filantropía. La asistencia es ejercida por individuos con buena voluntad, al principio desde un plano fundamentalmente religioso, que trataban de dar respuesta a las situaciones sociales de carácter problemático. Durante esta etapa se van a producir movimientos migratorios importantes hacia los burgos, con la consistente llegada de grandes masas de campesinos desposeídos hacia las ciudades, iniciándose la transición de las sociedades feudales a sociedades preindustriales. La etapa técnica está marcada por el avance del capitalismo y la transición de las sociedades preindustriales al capitalismo industrial. La revolución industrial impone un nuevo orden social, ya que los avances tecnológicos y la concentración fabril provocan la aparición de una nueva clase social, la clase obrera o proletariado. Bajo el influjo de este cambio se incrementa considerablemente el número de mendigos y de la población excedente. El Estado trata de asumir el control de la situación previniendo mayores disfuncionalidades. La actitud caritativa es sustituida por disposiciones legales. Aquí va a surgir la reforma de Porlau y Lacoste. En la etapa científica, los trabajadores sociales, asumiendo su responsabilidad para conseguir junto a otros profesionales e instituciones del bienestar social, estimaron procedente el construir asociaciones, celebrar periódicamente reuniones, congresos, simposios o conferencias a nivel local, nacional e internacional. Fue un actor aglutinante y fortalecedor de la profesión, al tiempo que una oportunidad para debatir y evaluar acerca de los diferentes métodos y teorías. El trabajo social comenzó a hacerse científico cuando decide asumir la indagación de las relaciones causales de las necesidades a las que se enfrenta, cuando se preocupa por conocer las cuestiones esenciales de los fenómenos o problemas que se le ofrecen como objeto de estudio y de intervención. ¿Dónde nace el trabajo social? El trabajo social nace en Inglaterra, producto de la industrialización y de la inmigración, posguerra y la lucha sobre la pobreza. Esos factores fueron la base para que existiera el trabajo social. En Puerto Rico surge como consecuencia a los cambios económicos, políticos, sociales y al huracán de San Ciriaco. En el siglo XIX comienza a dar servicio de bienestar social a una contribución adinerada de personas. En 1899 se establece Junta de Caridad para distribuir alimento a las personas necesitadas con la ley orgánica que se crea en el primer capítulo de la Cruz Roja Americana, con el propósito de prestar servicio a la familia de los militares afectados por la Primera Guerra Mundial. La primera forma de trabajo social fue la COS, Sociedad para la Organización de la Caridad. En un principio la COS consideraba al individuo culpable de su situación de pobreza, pasando al análisis del orden social como factor determinante de la pobreza. La idea de reforma social se va introduciendo gradualmente y aparecen dos líneas de actuación. La primera va dirigida a la acción individual, que proporcionó fundamento al trabajo social de caos. Y la segunda va dirigida a la acción colectiva, que proporcionó fundamento al trabajo social con comunidad. El desarrollo del trabajo social a nivel mundial se transporta en el tiempo casi al inicio de la civilización. El trabajo social se da a raíz de un interés en común, que es el de solucionar una necesidad que se tiene en común o que se ve reflejada en otro al cual se va a ayudar. En la primera mitad del siglo XX se creó la primera escuela del trabajo social en Latinoamérica, en Santiago de Chile, por el doctor Alejandro del Río, de formación profesional en medicina en el año 1992. A lo largo de la historia, tres han sido los campos en los que se han especializado el trabajo social: individuos, familias, grupos y comunidades.
La teoría en cada uno de estos agentes de acción admite una forma definida de intervenir en el individuo pero siempre ensamblando un contexto social determinado. Y por último tenemos el trabajo social en grupo. El método grupal tiene su inicio en las formas de trabajo social organizado por la Iglesia que ofrecía distintos tipos de actividades. Se comienza a pensar que tiene que solucionar los problemas desde centros. El inicio también está en las clases obreras y sus luchas, cuya solución fue lucha como grupo. Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí con la señora Tania Torres. Ella es trabajadora social, coach en programación neurolingüística y coach ontológica. Ella es egresada de la Universidad Minuto de Dios con reconocimiento a graduada destacada por su labor comunitaria en el municipio de Soacha. Buenas tardes, señora Tania. Bueno, por favor, cuéntenos. Hoy vamos a realizar una pregunta y es dentro de su experiencia y dentro de su criterio, ¿usted por qué cree que es importante la historia del trabajo social? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, realmente es muy importante el abordaje que hace la historia porque, como su nombre lo dice, la historia es lo que viene de atrás, ¿sí? Y nosotros debemos como profesionales, como trabajadores sociales, tener un sustento, ¿sí? Agarrarnos de algo, saber de dónde venimos, saber realmente cuáles son los principios, los objetivos, bueno, un sinfín de conocimientos científicos que se han venido creando, que se han venido construyendo precisamente a través de la historia y de unos pioneros grandísimos como lo fue Mary Richman, ¿cierto?, que inició con un proceso de asistencialismo, de ayuda solamente desde la filantropía, quiero servir, estar al servicio, pero que luego se vino construyendo y se vinieron estructurando un montón de ideas, pues para que esto fuera más soluble, para no solamente para el bienestar de la población, de un ser, de la comunidad en sí, sino como tal de nuestro propio ser. Entonces es muy importante tener claridad de la historia, de quiénes fueron nuestros ancestros a nivel de trabajo social, ¿sí? Que representarlos, honrarlos, agradecerles por ese grano y por esa semilla tan importante que pusieron a este ejercicio y a esta labor tan hermosa como es el trabajo social, y también se destacan y se reconocen, o yo lo hago, para poder también trabajar con familias. Es importante saber las herramientas, saber los procesos, saber las teorías, porque esto es lo que nos permite a nosotros seguir construyendo. Muy importante, trabajadores y trabajadoras sociales como Yolanda Puyana, Alejandra Restrepo, como Virginia Satir, entre otras que son científicas, son pioneras, colombianas además, y trabajan todo el tema de terapia familiar y trabajan también todo el tema de la comunicación desde la intervención con familias a nivel familiar, individual y comunitario. Entonces, genial la historia porque es un bagaje de aprendizaje para nosotros. Y también de entender, ¿no? Como entender de dónde venimos, por qué la razón de las cosas, por qué es así, porque todo, como lo dijiste, trae una historia y básicamente es para entender al punto que estamos actualmente. Sí, y actualmente con esta historia lo que nos sirve es replantearnos, ¿no? Saber qué podemos tomar de estos profesionales, de esta historia, de estas herramientas, de todo este bagaje de conocimiento tan inmenso que nos sirve y cómo lo podemos apropiar con los nuevos conocimientos. Gracias. Okay, muchas gracias, señora Tania. Gracias a usted. Actualmente carecemos de cierta información porque es mínima la que realmente se encuentra. Realmente mi invitación es que siempre es estar siempre dispuestos al cambio, siempre estar en un constante aprendizaje, ya que al pasar los años todo va cambiando. Y aunque es importante conocer la raíz y la historia de las cosas y las situaciones, también es muy importante vivir y estar pendiente de los cambios actuales
porque a lo largo de los años hemos visto pues como todas las cosas han ido mejorando y pues han ido mejorando notablemente en cuanto al estilo de vida y a la manera de cómo nosotros como sociedad, como humanidad, vemos las cosas y asimismo se generan cambios constantemente. Entonces, siempre estás dispuestos al cambio sin olvidar la historia y de dónde venimos.